nombre es Tony Alanis, soy pastor de aquí de Calvary Chapel en La Luz, Ministerio Hispano. Y esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan capítulo 4 y vamos a mirar de los versículos 12 en adelante. La semana pasada, hermanos, estuvimos comentando y hablando acerca del amor de Dios. Estuvimos hablando acerca de lo que realmente significa amarnos los unos a los otros a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros nos amamos porque Dios nos ha amado a nosotros primero. Eso es lo que comenzó, o sea que el amor comenzó en Dios y entonces de Dios fue transmitido a nosotros y ahora nosotros respondemos a Él amando a nuestros hermanos en Cristo, amando a nuestro prójimo porque Dios ha puesto ese amor en nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a mirar el día de hoy. Para eso quiero retroceder a 2 versículos para poder entrar en contexto. Así es de que te voy a pedir que leas conmigo desde el versículo 10 en adelante. Y en el versículo 10 del capítulo de Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan 4, nos dice en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese es el gran mandamiento de Dios. Amarnos los unos a los otros. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de este amor. De este amor. ¿Por qué? Por la razón de que muchas de las veces decimos nosotros o entendemos nosotros el amor tiene un significado muy diferente para algunas personas. Para ellos es, bueno, si tú me compras un carro del año, me amas. O si tú me llevas de vacaciones a la playa, pues se nota que me quieres, ¿verdad? Porque me estás dando todo lo mejor. Pero realmente no es así, hermanos. No es así. Juan nos dice en el primer capítulo de esta epístola, de Primera de Juan, nos dice que esas cosas Él nos escribe para que nosotros tengamos gozo. Ahora entendamos una cosa, que el gozo y la felicidad son dos cosas muy diferentes. El estar feliz es cuando me llevan de vacaciones a la playa, ¿no es verdad? El estar feliz es cuando me compran un carro nuevo. Pero el gozo es lo que Dios pone en nuestros corazones. Y ese gozo es el único que nos puede sostener a nosotros en los momentos de adversidad, en momentos difíciles, en momentos en los cuales nosotros no nos podemos sostener por nuestras propias fuerzas. Y eso es algo, hermanos, que encontramos en la palabra de Dios. Por eso es que hoy día miramos en las Sagradas Escrituras, a través de lo que nos dice el apóstol Juan a nosotros, que en esto consiste el amor. O sea que en esto consiste el amor, no en que nosotros nos hayamos amado primero, sino en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. Es muy importante entenderlo. ¿Sabes por qué es muy importante entenderlo? Porque ahora nosotros tenemos el concepto correcto de lo que es el amor de Dios. En tiempos pasados, hermanos, lo teníamos equivocado. Pero ahora que tenemos la palabra de Dios y su Santo Espíritu nos está hablando a través de ella, nos está ministrando y nos está haciendo entender, nos está revelando la verdad, nos está revelando el misterio de Dios a nosotros, ahora podemos decir con claridad que Él es el que nos está hablando a nuestros corazones. Para continuar, en el capítulo 4, en el versículo 12 dice de esta manera. Escucha bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Sabes? Qué interesante y qué importante es entender este versículo. Te voy a decir por qué es muy importante entender este versículo. Porque muchas de las veces, en muchas áreas y en muchas formas y de muchas maneras, personas hoy día se toman o
tienen la osadía de decir que ellos han visto a Dios, cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros lo contrario. La palabra de Dios nos dice a nosotros lo contrario. Moisés, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, nos dice la palabra de Dios, nos dice que Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dijo Dios? Dice: no ha visto hombre jamás, no ha visto mi gloria y ha vivido. Entonces, podemos nosotros creer a las nuevas enseñanzas que escuchamos en el día de hoy. Es más, ¿sabes qué? Hay películas incluso acerca de este concepto. Hay películas de las cuales se han hecho donde dicen que personas han estado al borde de la muerte y finalmente murieron y fueron a la presencia de Dios, donde miraron la gloria de Dios. Un hombre de edad muy avanzada, con pelo blanco y rodeado de luz. Eso es un concepto humano. ¿Por qué? Porque nosotros podemos describir lo que percibimos con nuestros ojos, lo que hemos mirado, o lo que nuestra imaginación nos dicta. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Juan, cuando Jesús le está hablando a la mujer samaritana, le dice de esta manera, le dice, Dios es espíritu, y los que le aman a Él, le aman ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ahora, entendamos algo, y lo pongámoslo en perspectiva esta tarde. Si Dios es espíritu, ¿alguno de nosotros puede decir que ha visto algún espíritu? El espíritu para nosotros es invisible. Lo podemos sentir, sabemos que existe, pero no lo podemos mirar con nuestros ojos. Cuando vino Nicodemo a nuestro Señor Jesús y le habló acerca del Espíritu Santo, ¿qué le dijo? Que el Espíritu Santo, ¿qué? El Espíritu Santo es como ¿qué? Es como el viento. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el viento lo puedes sentir, mas no lo miras. No lo miras. Entonces, si Dios es espíritu, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos creer una vez que hayamos conocido las Sagradas Escrituras? Podemos creer tales cuentos o tales versiones de personas que vienen y nos describen a Dios de una manera en la cual la Biblia, la palabra de Dios, nos dice a nosotros que no es así. ¿Entendemos el concepto? ¿Estamos? Entonces dice aquí el versículo 12 de esta manera, dice en el versículo 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. El momento que tú cruzas por este pasaje de la palabra de Dios y llegas ahí, y lees esta porción de la palabra de Dios, debería inmediatamente encendérsete una luz y decir: wow, entonces lo que yo he escuchado no es verdad. ¿Sabes? Eso es el Espíritu de Dios obrando y trabajando en tu persona. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios está obrando y trabajando en tu persona, ¿qué significa eso? Lo que significa eso es que ahora el Espíritu de Dios que mora en ti te está revelando un secreto divino, que es que a Dios no le ha visto nadie jamás. Que a Dios no le ha visto nadie jamás. Entonces, si a Dios no le ha visto nadie jamás, ¿qué crees que significa eso? Simple y sencillamente significa que nadie le ha visto jamás. Pero dice en el mismo versículo: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sabes cómo Dios puede ver? ¿Sabes cómo el hombre puede ver a Dios? Lo puede ver a través de tu persona. Dios es amor, ¿no es verdad? No nos dice acaso la palabra de Dios que en esto consiste el amor de Dios. ¿No nos dice acaso la palabra que si nos amamos los unos a los otros, el amor de Dios está en nosotros? ¿Sí o no, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, si nos dice aquí, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quiere decir, hermanos, que si yo amo
a uno de mis hermanos, a uno de ustedes, y ustedes pueden ver el amor que yo tengo por esta persona o por aquella persona. ¿Por qué? Porque ese amor que ha puesto Dios en mí se hace manifiesto en mí a través de mi amor por esta persona. Ustedes pueden ver el amor de Dios modelado en mí. Pueden ver a Dios modelado en mi persona, en el amor que Dios ha dado a mi ser. Por eso es que es necesario entender esa parte y tener un concepto claro de lo que Dios nos está diciendo aquí en su palabra. En Juan, fíjate, en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18, el mismo apóstol Juan nos dice aquí en su palabra que a Dios no le ha visto nadie jamás, sino que Cristo Jesús, en el versículo 18, dice la palabra de Dios de esta manera, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo Jesús le ha dado a conocer. Ahora que nosotros somos hijos de Dios, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios en su amor, en su bondad, en su misericordia, extendió su mano santa y poderosa hacia nosotros y nos brindó la salvación a través de Cristo Jesús. Ahora nosotros podemos mirar el amor de Dios, podemos experimentar la gracia de Dios, podemos experimentar lo que Dios nos ha dado a nosotros a través de su glorioso, amado Hijo, Cristo Jesús. Y es bellísimo, hermanos, porque ahora nosotros podemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. En el versículo 13, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. En que Él nos ha dado su Espíritu. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? ¿Cuál es la evidencia de que hemos sido sellados con el amor de Dios? En que Dios ha puesto, ¿qué? Ha puesto su Espíritu en nosotros. Por eso muchas de las veces dicen que al árbol por sus frutos los conoceréis. Si yo siembro un árbol de manzana, espero que ese árbol me dé manzanas. Si ese árbol me da limones, entonces no sembré un árbol de manzanas, sembré un árbol de limones. Que no va a ocurrir, ¿verdad? Porque Dios estableció el orden en el huerto del Edén. Cuando Él formó todas las cosas, formó a cada árbol para que diese fruto según su género. Lo que quiere decir es que si siembro una semilla de manzanas, ese árbol va a ser un manzano y me va a dar manzanas. De igual forma, hermanos, si nosotros hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, le hemos invitado a entrar en nuestro corazón, Él nos ha sellado a nosotros con el Espíritu Santo. Nos ha sellado a nosotros con el Espíritu Santo. Me voy, dice nuestro Señor Jesús, mas no los dejo solos. Les envío ¿a quién? Al Consolador, el cual vendrá y os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Por eso dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Hermanos, nos comenzamos a desviar a la mano derecha, el Espíritu de Dios inmediatamente va a tocar nuestro corazón y nos va a decir a nosotros, por ahí no, porque ese es el camino equivocado. Cuando vas por el freeway y vas manejando, constantemente miras salidas. Que la Rosecrans, que la Flondra, que la Florence, que tú nómbrale. Pero todas estas son salidas para salirse del freeway. Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, hermanos, nosotros vamos en el freeway, ¿entiendes?
vamos en el camino hacia la gloria de Dios, vamos con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, y vamos hacia adelante, pero no quiere decir que en el camino no hay desvíos, hay muchos desvíos, hay muchas salidas. Está en nosotros tomar esas salidas o pasar esas salidas y seguir hacia adelante. Y cada vez que tú te quieras desviar, cada vez que tú te quieras salir, el Espíritu de Dios que ha puesto en ti te va a ¿qué? Te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Te va a decir, ¿sabes qué? Esa ruta te lleva a la perdición. O esa ruta te va a llevar a apartarte de Dios. Ahora el Espíritu Santo que mora en ti te va a llenar de convicción y te va a mantener en el camino que nos lleva a la vida eterna. Versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Wow, ¿sabes qué hermoso es tener una experiencia personal con Cristo Jesús? Qué hermoso es caminar al lado de Él. ¿Sabes qué hermoso es poder tener una conversación con Él? Y no nomás tener una conversación con Él, sino saber que Él nos está escuchando y nos contesta de acuerdo a su plan perfecto. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Qué hermoso es eso. Ahora, entendamos algo, y es muy importante entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios formó al hombre con la intención de tener una relación personal con Él. Dios no formó al hombre y le dijo al hombre, lo voy a poner en la tierra y hay que se produzcan ellos y a ver qué sale de ellos. No, hermanos, Dios nos formó a nosotros con el propósito de tener una relación personal con nosotros. Pero hermanos, vino la tentación, entró la tentación. ¿Sabes cómo entró la tentación? Vino en forma de serpiente. Y la serpiente parada delante de Eva le mira a los ojos y le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todos los árboles que están en el huerto. Y Eva le contesta de esta manera y le dice, no, sí podemos comer de todo lo que hay en el huerto. El único árbol que no podemos tocar es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice la serpiente, ¿por qué Dios te lo ha prohibido? Porque Dios sabe que el día que tú comas de él, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. ¿Qué dice Eva? Yo, como Dios. Wow, me gusta la idea. Empezó a mirar la creación, empezó a mirar los animales, empezó a mirar todo lo que Dios había creado y dijo, bueno, si Dios siendo Dios puede crear todo esto, ¿te imaginas yo siendo Dios cuántas cosas no puedo crear? Y en ese momento entró ¿qué? El deseo por el pecado. Y al momento de ella comer y dar de comer a su esposo, entró el pecado en el mundo, el cual en ese momento se cumplió lo que Dios le dijo al hombre: el día que comas de ese fruto, morirás. No murió físicamente, te voy a decir, porque de ahí, después de que comió ese fruto, vivió casi 800 años. Murió espiritualmente. Dios y el hombre, caminaban juntos en el fresco de la tarde en el huerto del Edén. Había una relación entre padre e hijo, pero esa relación se rompió, fue rota ahí, en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, tú sabes, en ese momento, Dios, como es justo, como es puro, como es santo, no pudo mirar al hombre, porque el hombre había entrado en pecado. Y ahí, en ese instante, Dios se dio la vuelta. Y al darse Dios la vuelta, el hombre se dio de igual forma la vuelta y quedaron espalda con espalda. ¿Enemistados por cuánto tiempo? Aproximadamente la palabra de Dios, de acuerdo a los registros bíblicos, 4,000 años. 4,000 años. No nada más 4,000 años, sino que, escucha bien lo que te voy a decir, Dios
dejó que el hombre se aumentara sobre la tierra. La maldad del hombre era tanta que dice la palabra de Dios que Dios tuvo que destruir al hombre, salvando solamente una familia. Después de salvar a esta familia, la familia salió del arca de Noé, y después de salir del arca, comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra nuevamente. Y al multiplicarse sobre la faz de la tierra, la maldad del hombre comenzó a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Pero Dios en el huerto del Edén le dijo a la mujer de esta manera, dice, en tu simiente, hablando a quién, la simiente de la mujer, dice, vendrá el Salvador del mundo. Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, por ti, por mí y por todos los que ya han muerto y los que vendrán en el futuro, envió a su Hijo Cristo Jesús a pagar el precio del pecado, y el precio del pecado era muerte. Por eso dice que Él es la propiciación. Cristo Jesús es la propiciación por el pecado. Cristo Jesús es la expiación por el pecado. Ahí en ese momento, el momento que Cristo Jesús muere, el momento que Él muere y su sangre es derramada en la cruz del Calvario, esa sangre cae, es como si hubiera caído en el propicio, en el mercy seat que le llaman, en el asiento de la misericordia, la tapa del arca, cae la sangre de Jesús, y de ahí en ese momento Dios mira y acepta la paga del pecado, y la paga del pecado ahora es justificada para con los hombres. Así es de que Juan nos dice a nosotros en el versículo 14, dice nosotros, hablando de él y de los otros 11 discípulos, 10 en ese momento, porque Judas se cortó la cabeza, ¿verdad? Hablando de los 10 discípulos que caminaron con Jesús, y aparte de eso las multitudes que lo miraron a él, dice nosotros, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Y hermanos, yo te puedo decir esta mañana de igual forma, ¿sabes? Yo te puedo decir que yo puedo testificar que Cristo Jesús ha venido al mundo a salvar a todo aquel que ha puesto su fe y esperanza en Él. ¿Sabes? Desde el momento que yo le abrí mi corazón a Jesús, desde ese instante en adelante comenzó la transformación. Antes yo me conformaba a las cosas del mundo, ahora soy conformado a Cristo Jesús. Antes yo seguía los rudimientos del mundo, ahora yo sigo los rudimientos de Cristo Jesús. Yo sé que tú de igual manera, porque estás aquí esta mañana, esta tarde, has venido a encontrarte con Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el camino, dice su palabra. Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y en el versículo 15 dice la palabra de Dios, dice todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Entiendes? ¿Entiendes bien lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros? Dice todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Recuerdas que te dije que el trabajo del sacerdote era traer a Dios al pueblo y llevar al pueblo a Dios? Y la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús es el gran y sumo sacerdote que Dios envió. ¿A qué? A interceder por nosotros. A interceder por nosotros. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que todo aquel que confiese que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Ve conmigo ahí al libro de Romanos. Capítulo 10. Quiero que veas conmigo los versículos 9. De los versículos 9 en adelante. Y quiero que leas conmigo lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros acerca de hacer una confesión de fe. Romanos 10, versículo 9. ¿Estamos, hermanos? Y dice la palabra de Dios, dice que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es de que todo aquel que confesare, como nos dice aquí en el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 15, que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Entiendes? Cuando tú invitaste a Cristo Jesús, cuando tú invitaste a Jesús a entrar en tu corazón, en ese momento viniste a ser parte de la familia de Dios. En ese momento ya no más hay enemistad entre ti, entre tu persona y Dios. En ese momento, en ese instante, tú viniste a ponerte a cuentas con tu Creador. En ese momento Cristo Jesús te lavó con su sangre preciosa. Te presentó a Dios puro, limpio y sin mancha. Puro, limpia o sin mancha. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a pagar por los pecados de la humanidad. Por eso es importante entender que si nosotros confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en nosotros y Él en nosotros en Él. Versículo 16, fíjate lo que dice la palabra en el versículo 16. Dice, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Juan se enfatiza la palabra amor una y otra vez. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor cubre multitud de pecados. Porque sin el amor nosotros no podemos existir, no podemos sobrevivir sobre la faz de la tierra. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que sea Él el centro de nuestro hogar. Necesitamos que sea Él el centro de nuestra vida. Necesitamos que vaya Él delante de nosotros en todas partes y en todos lugares. Porque, ¿sabes? Somos seres humanos que nos encendemos así, enseguida. Si alguien nos da una mala mirada, ya estamos enojados porque nos están dando una mala mirada. Si alguien nos dice una palabra áspera, ya estamos listos para pelear porque esta persona nos ha hablado ásperamente. Pero cuando tenemos el amor de Dios, ¿sabes qué? Nos pueden decir barriga verde, nos pueden decir lo que nos quieran decir, no nos afecta. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, el amor cubre multitud de pecados. Y en el amor de Dios podemos perdonar a nuestro prójimo, podemos tolerar los insultos, podemos tolerar todas las cosas que nos vengan a nosotros. Cristo Jesús es nuestro gran ejemplo, es nuestro ejemplo que nos ha dejado Dios para que nosotros sigamos. Mientras Él estaba delante de los sacerdotes para ser enjuiciado, ¿sabes qué es lo que hacían con Él? ¿Qué es lo que le decían a Él? Le ofendían, le decían, le golpeaban, incluso le pusieron un saco en su cabeza y con ese saco en su cabeza le daban de golpes en su cara. Y dice la palabra de Dios que en ningún momento Él abrió su boca. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Si hubiéramos sido nosotros, si hubiéramos sido alguno de nosotros, ¿sabes qué? El momento que nos prenden prisioneros, en ese momento nosotros queremos justificarnos, queremos que nos dejen ir, queremos que nos suelten. ¿Por qué? Porque sabemos que el juicio que viene sobre nosotros es grande y vamos a recibir castigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que el momento que nos ponen una mano arriba, comenzamos a gritar. Y no nomás comenzamos a gritar, sino que comenzamos a tratar ¿de qué? De defendernos. Pero si tenemos el amor de Dios, si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, y el amor de Dios existe y está en nosotros, como las Sagradas Escrituras nos lo demuestran y nos lo ponen a nosotros, entonces podemos de igual manera tolerar todas estas cosas. Y nosotros, dice, hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué?
Porque Dios es amor, dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, el amor de Cristo Jesús, para que tengamos confianza en el día del juicio. Tú sabes que un día vamos a estar parados delante de la presencia de Dios. ¿Entiendes tú, verdad? Que un día tú, justo donde tu persona, tú solo o tú sola, vas a estar delante de la presencia de Dios, delante de Dios. Hay una diferencia entre el juicio de un cristiano y el juicio de un no cristiano, no creyente. La diferencia es que nosotros los cristianos estaremos delante de Cristo Jesús para recibir recibir recompensa por lo que nosotros hemos hecho por el reino de Dios. Un no cristiano estará parado delante de Dios para recibir juicio por sus hechos y por las cosas que ha hecho aquí en la tierra. Y la cuestión es esta: que todo aquel que no se halle escrito en el libro de la vida del Cordero, dice la palabra de Dios que será lanzado en el lago de fuego. Si tu nombre y mi nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, seremos lanzados en el lago de fuego. Pero si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, nos pararemos delante del Cordero para recibir recompensa por lo que nosotros hemos hecho para su reino. Sí, estaremos delante del trono, estaremos delante de Jesús, pero no para condenación, sino para recibir recompensa por lo que hemos hecho por Él aquí en esta tierra. Por eso dice que en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, en que tenemos confianza. Confianza, ¿por qué? Porque hemos aceptado a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Cristo Jesús es el que ha pagado por nuestras fechorías, por las cosas malas que hemos cometido aquí en esta tierra. Y como sabemos que ya Él ha pagado el precio, entonces podemos estar tranquilos, podemos vivir bien, porque sabemos que Dios no va a permitir que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos invitado a Cristo Jesús a entrar en nuestros corazones, tengamos que pasar por ese juicio. Esa es la confianza que tenemos. Esa es la confianza en la cual nosotros descansamos. Y en el versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabes que esta palabra temor aquí significa fobia? Un miedo exagerado, un temor exagerado, algo que realmente paraliza todo tu sistema nervioso, el cual te hace como que no puede, el cual causa en tu persona no poderte mover, no poder hacer absolutamente nada, no poder moverte, te paraliza. Por eso dice él, ¿en el amor de quién? En el amor de Dios. En el amor de Dios. En el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? Echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Una de las cosas que yo miro es esto. Hace un tiempo estaba mirando una
una película. Y venía el hombre malo persiguiendo a esta persona. Y atrás de esta persona, del hombre de persona mala, venía la policía. Llega esta persona que está siendo perseguida a su casa y escucha los pasos del que la está persiguiendo. Escucha los taconazos en la tierra. Y está buscando la llave y se le cae la llave y levanta la llave. Y llega el momento que se queda agarrada de la puerta de la casa y no puede moverse más. No puede moverse más. Pero te voy a decir que si esta persona hubiera mirado que detrás de esta persona mala venía la policía, la cual la iba a proteger a ella, te voy a decir que hubiera sacado las llaves con toda confianza, hubiera abierto la puerta, hubiera entrado a su casa y no hubiera habido en ella temor alguno. Cuando estos hermanos en Cristo Jesús estaban pregonando las buenas nuevas de salvación, estaban siendo perseguidos por todas partes. Acuérdate que aquí el mensaje es para contrarrestar el gnosticismo. El gnosticismo estaba creciendo a pasos agigantados en este lugar y falsas enseñanzas, falsas doctrinas estaban surgiendo por todas partes. Estaban saliendo como hierba mala. ¿Has mirado la hierba mala que donde quiera sale? No importa que le eches a la tierra, aun si no le echas agua, esas hierbas malas surgen de la superficie. Pues así, de esa manera estaban surgiendo estas falsas doctrinas. Y estas falsas doctrinas estaban atemorizando a estos hermanos en Cristo y los estaban inhabilitando en el reino de Dios. Por eso viene aquí el apóstol Juan y les dice a ellos: en el amor no hay temor. Escuchen, ustedes tienen el amor de Dios. Ustedes han sido sellados con el Espíritu. Ustedes han sido sellados con las arras del Espíritu de Dios. Le dicen: el amor no hay temor. Dice, ¿por qué? Porque el amor echa fuera, ¿qué? Echa fuera el temor. O sea que el amor de Dios nos da a nosotros la confianza, la certeza, la seguridad de que nosotros estamos en las manos de Dios. Y si nosotros, hermanos, estamos en las manos de Dios y Dios nos tiene en el hueco de su mano, ¿qué nos puede hacer a nosotros el enemigo? ¿Nos puede quitar la vida? Sí, nos la puede quitar, pero ¿sabes qué? Nos da un aventoncito al cielo. ¿No vamos a estar acaso mejor allá con Él? ¿No es mejor estar en la presencia de Dios, donde la palabra de Dios nos dice a nosotros que no hay más llanto, que no hay más dolor? ¿No es mejor estar en su presencia? ¿No dice acaso el salmista: es mejor estar 1000 años en tus atrios que uno fuera de ellos? Ve al Salmo 84, por favor. Ve conmigo al Salmo 84. Y quiero que leas lo que el salmista nos dice aquí en el Salmo 84, porque es bello lo que nos habla aquí el Señor en su palabra. ¿Estás conmigo ahí en el Salmo 84? Dame un fuerte amén cuando llegues ahí. Salmo 84, y quiero que leas conmigo este salmo. Y dice, comenzando en el versículo 1, ¿estamos? Dice la palabra de Dios en el Salmo 84, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Escuchas? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y en el versículo 3 dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente, te alabarán. Te alabarán. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión.
Jehová Dios de los ejércitos dice, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que anden en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Palabra de Dios, hermanos. Esta es la palabra del Señor, hablándonos a nosotros acerca de que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Nos da a nosotros nos pinta a nosotros una fotografía clara de que si estamos fuera de la voluntad de Dios, hermanos, si estamos fuera de la voluntad de Dios, nos vamos a compulgir, vamos a tener temor. No quiere decir que no vamos a pasar por momentos depresivos. Claro que vamos a pasar por momentos depresivos en nuestras vidas. Lo podemos mirar en las Escrituras, en el profeta David, podemos mirar claramente en el profeta Jeremías, lo podemos ver en varios personajes bíblicos que pasaron por momentos angustiosos en sus vidas. Pero ¿qué hicieron ellos? Continuaron agarrados de la mano de Dios, no se soltaron de Él en ningún momento y continuaron adelante y pudieron sobresalir y pasar al otro lado, donde los esperaba la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Así es de que el que ama no teme. ¿Por qué no teme? Porque tiene la esperanza de vida eterna. Tiene la esperanza que Dios le ha dado a él. Y en el versículo 19, una vez más, Juan hablando en plural, hablando acerca de lo que ellos experimentaron. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. O sea que ahora nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó a nosotros. Hay muchas veces que las personas tienen un concepto muy equivocado, te voy a decir, acerca de Dios. Y dicen ellos, ¿sabes qué? Dios no me puede aceptar de esta manera. Dios no puede aceptarme en el estilo de vida que estoy llevando. Es más, yo tengo que primeramente dejar las drogas, dejar la bebida, dejar las mujeres, dejar todas estas cosas. Y entonces, dice, a pasar un tiempo de sobriedad y irme, limpiarme, bañarme, cambiarme, entonces venir a la casa de Dios y a lo mejor entonces Dios, dice, se puede compadecer de mí y me puede a mí aceptar. Pero la palabra de Dios nos dice contrario a eso, ¿no es verdad? ¿No nos dice acaso en el versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él, dice, ¿por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Tú sabes que Dios te ama a ti, no importa en la condición que estés. Tú sabes que Dios tiene un amor infinito por la humanidad, no importando en la condición en la cual ellos se encuentren o nos encontremos. Porque su amor por nosotros es inmenso, inexplicable. Muchas veces decimos, ¿cómo Dios puede amar a ese homicida? ¿Cómo Dios puede amar a aquel que mató a un niño, a una niña, violó y raptó y mató a la familia y destruyó todo eso? ¿Cómo Dios puede tener amor por un ser como tal? No nos lo explicamos, pero aún así Dios le ama. Dios le ama. Dios le ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Y ese amor comenzó en Él primero y después que nos lo dio a nosotros, ahora nosotros le podemos responder a Él porque Él primero nos amó a nosotros.
Y en el versículo 20 dice, si alguno dice, escucha bien esto porque es muy importante. Y este versículo es para probar nuestros corazones, para probar si estamos o no estamos en los caminos de Dios. Dice en el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea que aquí nos pone una prueba tremenda, te voy a decir. Hay un versículo en la palabra de Dios que no puedo recordar la cita exacta, pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que si vienes a ofrecer tu ofrenda aquí a la iglesia y ahí en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice la palabra de Dios que dejes ahí tu ofrenda, anda y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y ofrece tu ofrenda. Lo que quiere decir es esto: tenemos que hacer paz para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes amar a una persona que no puedes amar a una persona que miras y decir que amas a una persona que no miras? No es posible. No es posible, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice a nosotros. Es por eso que nos deja un mandamiento, dice, y nosotros tenemos este mandamiento, hablándonos a nosotros, hermanos, como iglesia. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nos ofenden, diario. Nos maltratan continuamente. Nos odian, no se diga. Quieren matarnos, por supuesto. Y por eso nosotros debemos de odiarles de igual forma. Debemos de matarles también. Debemos de repudiarlos de igual manera. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que ama a Dios, ame también a su hermano. No importa la condición de ellos. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos un llamado. Y el llamado nuestro es amarnos los unos a los otros. Cuando vinieron los doctores de la ley a Jesús y le preguntan de esta manera: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le contesta: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismos. En estos dos, dice, se conjuga, o sea, se cumple toda la ley. Entonces, si nosotros obedecemos ese gran mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces, hermanos, estamos cumpliendo ¿qué? La ley de Dios. Y esta tarde yo te voy a decir, este pasaje de la palabra de Dios es una prueba del amor de Dios para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nos hace autoexaminarnos. No nada más nos mueve a actuar en el amor de Dios, sino que nos da la afirmación de que Dios nos ama a nosotros. Nos dice a nosotros: no temáis. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. Nos dice a nosotros que nos debemos amar los unos a los otros, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Así es de que si tú hoy día estás batallando en esta área, o estás pasando por dificultades en esta área, yo te voy a decir: entrégale al Señor este problema o esta situación. Entrégasela al Señor. El Señor quiere levantar esa carga de tus hombros. El Señor quiere darte a ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor te quiere dar a ti la libertad de poder moverte tú con seguridad en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque ahora eres
ahora eres hijo de Dios. Ahora que tú has invitado a Jesús a entrar en tu corazón, la promesa es que todo aquel que ha llamado o ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, es hijo de Dios. El apóstol Juan nos dice a nosotros aquí en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice de esta manera, dice: a los suyos vino. ¿Hablando de quién? Hablando de los judíos. Él vino a los judíos, Cristo Jesús vino a los judíos. Dice, y los suyos no le recibieron. Ahora, aquí es donde está lo interesante. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, no por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar y así concluimos nuestro servicio. Padre, en el bello nombre de Cristo Jesús, esta tarde te quiero dar gracias, Padre, por el amor que tú has puesto en nuestros corazones. Esta tarde, oh Padre, quiero agradecerte de todo corazón la obra gloriosa y maravillosa que tú has hecho en nuestras vidas, al darnos, Padre, a nosotros el amor que sobrepasa, mi Dios, todo entendimiento. Y sabemos, Padre, que donde hay amor no hay temor. Y entendemos, Padre, que tú has venido a nosotros, nos has amado, y ahora nosotros, Padre, te podemos amar porque tú nos has amado primero. Y te doy gracias, mi Señor Jesús, por lo mucho que has hecho en nuestras vidas y por lo que estás haciendo y lo que continuarás haciendo en nuestros corazones. Entendemos, Padre, que tú eres el único, mi Dios, que puede llevar a cabo algo tan glorioso, algo tan maravilloso, algo tan hermoso como transformar nuestras vidas, sacarnos de las tinieblas, traernos a la luz verdadera y darnos la esperanza de vida eterna. Te doy gracias, Padre. Yo te pido, mi Señor Jesús, que si hoy día, aquí en el medio nuestro, Señor, hay alguna persona, mi Dios, que no se ha apropiado de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que hoy día sea el día de salvación. Que hoy día sea el día en el cual invite a entrar a Jesús, a recibir a Jesús en su corazón. Y le diga de esta manera: Señor Jesús, reconozco que he pecado ante Dios y ante ti. Me arrepiento de mis pecados y te invito a entrar en mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Oh Jesús, ven y mora en mí y dame la esperanza de vida eterna que tú me prometes en tu palabra. Porque me dices que si confesare con mi boca y te creyere en mi corazón, seré salvo. Y hoy día, oh Padre, te doy gracias por la salvación en Jesús. Y si tú has hecho esta oración, dice la palabra de Dios que en el cielo los ángeles se están gozando. Y yo quiero hoy día orar por ti, oh Padre, te doy gracias por esta vida, esta persona que ha dado su vida a Jesús y le ha invitado a entrar en su corazón y ahora es salva por gracia. Dice tu palabra, no por obras para que nadie se gloríe, somos salvos por fe. Y es por eso que a hoy, este día en fe, mis hermanos, hermanas, mi Dios, han puesto su esperanza en Cristo Jesús y sus nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahora no hay temor en ellos, porque el perfecto amor de Cristo Jesús ha echado fuera el temor. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén.